Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre óxidos básicos y anhídridos. Vamos a ver cómo se forman estos compuestos y cómo se los nombra. Para formar óxidos básicos vamos a partir mencionando que cada elemento químico tiene una valencia propia. La valencia es el número de electrones que se encuentran en el último orbital, en la última capa de cada elemento, y son los electrones con los que puede unirse a otros elementos para poder formar compuestos. Existen elementos que tienen una sola valencia y existen otros elementos que tienen valencia variable. Tienen una, dos o tres, e inclusive hay algunos que llegan a tener hasta 4 valencias. La valencia, recuerde, es el número de electrones que tiene cada átomo para poder unirse y formar compuestos. En la diapositiva que está en este momento, usted puede observar que nos está una tablita donde dice monovalentes, divalentes, trivalentes, tetravalentes y hexavalentes. Y en la parte inferior se encuentran los nombres de los diferentes compuestos. Sabemos por esta tabla que el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francia y plata son elementos que tienen como valencia el número 1, mientras que berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, cadmio y zinc tienen como valencia el número 2. Aluminio, bismuto, galio, indio, europio, gadolinio y escandio tienen valencia número 3. Hafnio, iridio, osmio, torio, circonio, paladio, titanio y platina tienen valencia 4. Uranio, wolframio y molibdeno tienen valencia 6. Todos los elementos que acabo de mencionar se caracterizan porque son metales. Los óxidos básicos se forman única y exclusivamente con metales, más oxígeno. Los siguientes son metales de valencia variable. Es lo que le mencioné, los elementos que tenían 1, 2 o 3 números de valencias. Aquí en la primera tablita, en el primer recuadro, usted puede ver cobre y mercurio tienen como valencia 1 y 2, oro y talio 1 y 3, hierro, cobalto, níquel, cromo y manganeso tienen valencia 2, 3, plomo, estaño 2, 4, cerio y prasodimio 3 y 4. Los elementos niobio, tantalio y vanadio tienen como valencia 1, 3 y 5. El cromo es un caso especial debido a que cuando tiene la valencia 6, que es su valencia más alta, puede trabajar como un no metal. Vamos a comenzar a ver cómo se forma un óxido básico. Un óxido básico es el resultado de un metal más una molécula de oxígeno. Podemos utilizar cualquiera de los elementos que ya mencioné, tomando en cuenta la valencia que tiene. Vamos a comenzar realizando algunos ejercicios para que usted comprenda cómo se va a dar esto. Vamos a escribir primero el símbolo de un metal. Comencemos por litio. A litio le vamos a sumar una molécula de oxígeno. El oxígeno siempre va a tener el número 2
después del símbolo, porque esto significa que en el estado, en el ambiente, el oxígeno para poder estar equilibrado se une con otra molécula. Siempre vamos a encontrar el elemento oxígeno unido por dos átomos de oxígeno. Por esa razón, siempre usted va a escribir oxígeno con el subíndice 2 en pequeño. Esto nos va a dar como resultado, primero colocamos el símbolo del metal, seguido del oxígeno. Recordemos que la valencia del litio es 1 y la valencia del oxígeno es 2. Para formar un óxido básico, lo que vamos a hacer es entrecruzar las valencias. La valencia del litio lo voy a colocar como subíndice del oxígeno y la valencia del oxígeno lo debo colocar como subíndice del litio. Y quedaría de la siguiente manera. Colocamos el símbolo de litio y el número 2 que correspondía a la valencia del oxígeno, seguido por la letra O del oxígeno y deberíamos colocar el número 1. Pero en química el número 1 no se escribe. Si usted ve algún elemento que está solo el símbolo, se debe de sobreentender que tiene como subíndice el número 1. En química no escribimos el número 1. Y este es nuestro compuesto. Al entrecruzar las valencias, nos queda Li2O. Vamos a realizar otro ejemplo. Trabajemos con el elemento calcio. Calcio más oxígeno subíndice 2 nos da como resultado, coloco primero el símbolo del metal y después el del oxígeno. La valencia de calcio es 2. Y la valencia del oxígeno también es 2. Cuando usted se encuentre con elementos que son múltiplos del 2, elementos que yo puedo sacar la mitad, vamos a simplificar. ¿Qué es esto de simplificar? La mitad de 2 es 1 y la mitad de este 2 es 1. Ojo, podemos simplificar única y exclusivamente cuando las dos valencias, tanto de mi metal como de mi oxígeno, son números pares. Digamos que la valencia del calcio hubiese sido el número 3 y la del oxígeno el número 2. Como este 3 no es un número par, usted no podía simplificar. Pero si aquí en lugar de 3 hubiese estado un 4, y acá un 2, ahí sí pudiésemos simplificar. Si uno de los dos es un número impar, no se puede simplificar. Si los dos son pares, sí podemos simplificar. Y como al momento de simplificar, nos queda como resultado 1 y 1, acuérdese que en química el 1 no se escribía. Y nuestro resultado, nuestro óxido, sería CaO. Vamos a realizar otro ejemplo. Trabajemos con el metal uranio. Uranio más O2 produce primero el símbolo del metal, seguido del símbolo de oxígeno.
Y después entrecruzo valencias. La valencia del uranio es 6 y la del oxígeno es 2. 6 y 2 son números pares. Puedo simplificar. La mitad de 6 es 3 y la mitad de 2 es 1. Los números que voy a utilizar es 3 y 1. 3 corresponde al símbolo uranio. Pero como entrecruzo valencias, este 3 lo coloco en el símbolo de oxígeno. Y la valencia del oxígeno al simplificar se volvía 1. Por lo tanto, 1 no se escribe y nuestro óxido de uranio quedaría como U o 3. Vamos con otro ejemplo. Trabajemos con el aluminio. Aluminio más oxígeno con el subíndice 2 produce primero el símbolo del metal. Después coloco el símbolo del oxígeno. Entrecruzo valencias. Valencia de aluminio es 3 y del oxígeno es 2. 3 y 2 no son pares, por lo tanto no puedo simplificar. El 3 que corresponde al aluminio lo coloco después de la O de oxígeno y el 2 que es la valencia del oxígeno lo coloco después del símbolo aluminio. Y mi óxido de aluminio queda como Al2 o 3. En química, los compuestos tienen la característica que se les puede colocar 3 nombres. Encontramos la forma tradicional, la forma sistemática y también la forma conocida como stock. Ya sabemos cómo se forma un óxido, que es un metal más un oxígeno, cómo se debe de entrecruzar las valencias y que cuando es un número par usted puede simplificarlo. Ahora vamos a ver cómo podemos nombrar estos compuestos. Aquí tenemos un óxido. La forma tradicional, la primera, nos dice que debemos colocar primero la función a la que pertenece el compuesto. ¿Se acuerda que en la clase pasada habíamos visto una tablita y yo le dije, si presenta oxígeno se conoce como óxido, si presenta el OH, hidróxido, si presenta un hidrógeno puede ser un hidruro o un ácido. A eso se refiere la función química. Forma tradicional, comienzo con la función química. Como presenta un oxígeno, es un óxido. Coloco primero óxido, seguido del nombre del metal. De aluminio. Perdón, de calcio. Y esa es la forma en la que se da un nombre en tradicional. En stock, voy a copiar lo mismo que coloqué en la forma tradicional, pero con una pequeña variación, que es colocar entre paréntesis el número de valencia del metal, no del oxígeno, del metal. Y esta valencia debe estar en números romanos. Voy a colocar óxido de calcio, abro paréntesis y coloco 2, cierro paréntesis. Y la forma sistemática o la UPAC es en relación al número de elementos que contiene nuestro compuesto. Cuando tiene solo un elemento, usted va a utilizar un prefijo que se conoce como mono, seguido del nombre de la función química o del elemento químico. Veo mi ejercicio.
mi compuesto. ¿Cuántos calcios tiene? Acuérdese, si después del símbolo no hay ningún número, significa que ahí va a estar el 1, porque en química no escribimos el número 1. Está presente, pero no se lo escribe. Para la última forma vamos a utilizar los siguientes prefijos. Si tiene un solo elemento, vamos a colocar mono. Si tiene dos, el término di. Si tiene tres, el término tri. 4, tetra. 5, penta. 6, hexa. Y 7, hepta. Voy a ver. ¿Cuántos calcios tengo? Como aquí no hay ningún número, sobreentiendo que es 1. ¿Cuántos oxígenos? Como no hay ningún número, es 1. Busco en esta tablita que le acabo de dar. Cuando tiene solo 1, debo utilizar el término mono. Escribo primero mono, seguido de la función óxido. Coloco el término de, y en el elemento metal usted puede colocar monocalcio o directo colocamos el nombre del metal, que sería calcio. Monocalcio, o también estaba muy bien si usted colocaba monóxido de monocalcio. Y estas son las tres formas en las que podemos nombrar a un óxido. Tradicional, óxido de calcio. Stock, óxido de calcio 2. La sistemática o Yupac, monóxido de calcio. Vamos a colocar otro ejemplo y lo nombramos para que pueda seguir practicando. Vamos a trabajar con el elemento aluminio, que fue uno de los compuestos que ya realizamos. Aluminio valencia 3, oxígeno valencia 2. Entrecruzo. Me queda el 2 del oxígeno en este lado y el 3 del aluminio hacia el otro lado. Voy a colocar los nombres. Primero, tradicional. La función a la que pertenece, que es un óxido, seguido del término de y el nombre del metal, aluminio. La forma stock. Lo mismo que en el tradicional, pero entre paréntesis la valencia. Óxido de aluminio 3. Y por último, la sistemática o la yupa. Veo, ¿cuántos oxígenos tengo? 3. Me voy a mi tablita y busco. Cuando tengo 3, ¿qué término utilizo? Tri. Sería trióxido de, ¿cuántos aluminios tengo? 2. Busco qué término utilizo. Cuando tengo 2 utilizo el término dialuminio. Y esos son los 3 nombres. Tradicional, óxido de aluminio. Stock, óxido de aluminio, entre paréntesis el número 3. Y la Yupac, trióxido de dialuminio. Cuando estos ejemplos que le he brindado hasta el momento se caracterizan porque son metales que tienen una sola variable.
Cuando usted ya trabaja con metales que tienen 2 o 3 valencias, vamos en la forma tradicional a cambiar unas cositas. Es la terminación. Cuando trabajo con un metal de valencia variable, la valencia más pequeña va a utilizar el término oso. Pongamos de ejemplo el elemento hierro. El elemento hierro tiene 2 valencias, que es la valencia 2 y la valencia 3. Cuando trabaja con la valencia más pequeña, se le va a colocar el término oso. Y cuando trabaje con la valencia más grande, el término ico. Esto es única y exclusivamente en la nomenclatura tradicional. Las otras dos continúan igual. Vamos a realizar unos ejemplos para que pueda comprenderlo mejor. Trabajemos hierro con valencia 2 y oxígeno. Como el oxígeno es valencia 2, el hierro es valencia 2, los dos son pares y puedo simplificar. Este compuesto me queda como feo. El siguiente, símbolo del metal, seguido del oxígeno. Mi hierro, valencia 3, oxígeno, valencia 2. ¿Qué es lo que hago? Entrecruzo. Coloco el 2 después del Fe y aquí coloco el 3 del hierro. Y mi compuesto queda Fe2 o 3. Y ahora vamos a escribir los nombres. En la forma tradicional, que es donde se va a dar el cambio. Comenzamos con el término óxido y ya no coloco de, sino que voy directo al nombre del elemento. El hierro jamás usted lo va a escribir hierroso ni hierrico. El hierro es uno de los elementos que se escribe o se toma como referencia su escritura en latín. Vamos a escribirlo como ferroso o férrico, no hierroso, ferroso. Como en este caso estoy trabajando con valencia 2, que es la más pequeña, voy a utilizar el término oso, ferroso. En la nomenclatura stock, óxido, aquí sí va todo igual, de hierro, y entre paréntesis la valencia 2. Y la nomenclatura UPAC o sistemática, coloco. ¿Cuántos oxígenos tengo? 1. Y entonces va monóxido de ¿cuántos hierros? 1 hierro. Monóxido de hierro o monóxido de monohierro. Vamos ahora a colocar la nomenclatura de mi compuesto con valencia 3. La forma tradicional. Coloco primero óxido. Y aquí igual, ya no pongo el término de, sino que va férrico. Óxido férrico. En la nomenclatura stock. Óxido de hierro. Y entre paréntesis la valencia 3, que es con la que está trabajando. Y por último, la nomenclatura
Yupac o sistemática. ¿Cuántos oxígenos tengo? Veo, está el número 3. Debo utilizar el término trióxido de hierro, porque tengo 2 hierros. Y ahí usted puede observar la diferencia que hay entre los compuestos y los dos compuestos que puedo formar de un solo elemento, porque este tiene valencia variable. Al inicio yo presenté 2 tablitas en las diapositivas. La primera era de los elementos de valencia variable y la primera de elementos de valencia fija y la segunda de elementos de valencia variable. El término oso e ico usted lo va a utilizar solo para la tablita de la segunda diapositiva. La primera diapositiva que se presentó, esa se maneja con el término óxido de el nombre del metal. No ponemos ni oso ni ico. Y aquí está lo que le había mencionado para que también se brinde una ayuda. Porque recuerde que vimos elementos que no tenían solo dos valencias, sino que tenían 3 y habrá unos que encontramos con 4 valencias. Cuando mi elemento tiene 2 valencias, la pequeña se coloca el término oso al final y la mayor se coloca el término ico. Si llega a tener 3 valencias, la primera, la más pequeña, se coloca el término hipo, el nombre del elemento y por último el término oso. La siguiente valencia será el término utilizado oso y la tercera ico. Si encontramos un elemento con 4 valencias, el inicio, la primera valencia pequeña, hipo-oso, la segunda oso, la tercera ico, y la cuarta, la valencia más grande, coloco el término per, seguido del nombre del elemento, y al final coloco una terminación de ico. Ahora vamos a hablar sobre óxidos ácidos o también conocidos como anhídridos. Estos se forman por la unión de un no metal más un oxígeno. ¿Cuáles son los no metales? En esta diapositiva le presento a los no metales con los que se trabaja con mayor frecuencia. Para formar un óxido vamos a utilizar la tabla que dice covalencia, esta que está aquí abajo, la que le estoy encerrando. Y para poder saber con qué valencia vamos a trabajar, son estos números que están aquí arriba. Estas son las valencias con las que se va a formar los óxidos ácidos o también conocidos como anhídridos. La parte de aquí arriba son los mismos elementos, con la diferencia de que ya tiene un solo número de valencia. Estos no los vamos a utilizar aún, porque estos números nos sirven para formar otro tipo de compuestos, no anhídridos. Y vamos a hacer la formación de unos anhídridos. Ya sabemos que es un no metal más un oxígeno. Trabajemos con el cloro. Cloro más oxígeno, siempre ver el número 2, produce ClO. La primera valencia con la que va a trabajar el cloro es el número 1. 1 para cloro, 2 para oxígeno, entrecruzo, y aquí me quedaría Cl2O. No tiene ningún número, pero recuerde que eso significa en química que está el número 1, cuando no coloco nada. Vamos a trabajar con la siguiente valencia del cloro. Cl más O2 produce
Primero el no metal, seguido del oxígeno. La siguiente valencia de cloro es 3. El 3 del cloro le coloco en el oxígeno y el 2 del oxígeno lo coloco donde el cloro. La siguiente es con valencia 5, Cl más O2 produce primero el símbolo del no metal seguido del oxígeno. El oxígeno le coloco su 2 y acá el 5 con el que trabaja el cloro. Y por último vamos a colocar Cl más O2 y esto produce cloro, oxígeno y la última valencia con la que trabaja el cloro es el número 7. Estos son los anhídridos los 4 anhídridos que podemos formar con el elemento cloro. Ahora los vamos a nombrar. Recuerden, el único cambio va a ser en la nomenclatura tradicional. Stock y sistemática o IUPAC se mantiene igual. Vamos a la tradicional para la valencia 1. Como tiene 4 valencias, debo utilizar hipo-oso, oso, ico y per-ico. Me dice la regla que la valencia más pequeña es hipo-oso. En este caso, la valencia 1. Coloco óxido, hipo, el nombre del elemento y la terminación oso. Es óxido hipocloroso. La siguiente, la stock. Coloco óxido de cloro, entre paréntesis la valencia que es 1. Y la sistemática o IUPAC. Coloco ¿cuántos oxígenos tiene? 1. Término monóxido. De ¿cuántos cloros? 2. Dicloro. Y estos son los 3 nombres que podemos dar a nuestro primer compuesto. Vamos con el segundo compuesto. La tradicional. Coloco óxido y acordémonos, primero era hipo-oso y después oso. Como estoy trabajando con la segunda valencia, el término que voy a utilizar es oso. Y es cloroso, forma stock, óxido de cloro, entre paréntesis la valencia es 3 con la que estamos trabajando. Después viene la forma IUPAC. Y veo, ¿cuántos oxígenos tengo? 3. El término es trióxido. De, ¿cuántos cloros? 2. Dicloro. El tercer ejercicio. La forma tradicional. Coloco el término óxido y recordemos, hipo-oso, oso y después venía el término ico. El número 5 es la tercera valencia, entonces corresponde al término ico. Yo voy a poner clo y la terminación ico.
Es el óxido clórico. En la forma stock, coloco óxido de cloro, entre paréntesis la valencia 5 con la que se está trabajando. Y la forma UPAC o sistemática, veo, tengo 5 oxígenos, el término que utiliza era penta, óxido de dicloro, porque tengo 2 cloros. Y la última, con valencia 7. Forma tradicional. Comienzo óxido. Y si ya utilicé hipo, oso, ico, la más grande es per, ico. Coloco per, nombre del elemento y la terminación en ico. Este es el óxido perclórico. En stock, coloco óxido de cloro, entre paréntesis 7, porque es la valencia con la que estoy trabajando. Y al último, la UPAC. Veo cuántos oxígenos tengo. Tengo 7 oxígenos. Cuando es 7, utilizo el término hepta, óxido de, tengo 2 cloros, dicloro. Y estos son todos los óxidos que puedo formar con el elemento cloro y los nombres que se les debe de colocar a cada uno de ellos. Recuerden, si tiene 2 valencias, oso la pequeña y con la grande. Si ya tiene 3, utilizo hipooso, oso e ico. Y si ya tiene 4, como es el caso del cloro, del yodo, del flúor, del bromo, vamos a utilizar hipooso, oso, ico, per ico. Óxido básico, metal más un oxígeno. Utilizo el término óxidos de y el nombre del metal cuando es valencia fija. Cuando es una valencia variable que tiene 2, 3, 4 valencias, ahí utilizo los términos oso e ico. Un anhídrido, o también conocido como óxido ácido, es los no metales. Y el video de esta clase termina en este tema. Espero que la información brindada pueda ayudarles en su formación académica.